Buenas tardes. Mi nombre es Fabio Arjona, soy vicepresidente de Conservación Internacional y director ejecutivo para el Programa de Colombia. Esta tarde queremos hacer una discusión muy interesante en el marco de un programa de apoyo de cooperación que tenemos por parte de la organización Ocean Five, que nos está apoyando en temas de legislación pesquera, mejoramiento de condiciones de pescadores artesanales en Colombia, apoyo a la política pública en el sector de biodiversidad más ligado con la pobreza, que es la pesca, pero también tiene un componente de el tema de la política ambiental y la jurisdicción ambiental en la justicia colombiana, que es una gran necesidad. Yo creo que lo peor que le puede ocurrir al medio ambiente es judicializar los problemas ambientales. Eso, por un lado, denota una dificultad en tomar decisiones por parte del Ejecutivo en su momento, pero al final del día puede crear más confusión que solucionar problemas. Y yo creo que alrededor de eso vamos a tener este interesante panel que está conformado por tres importantes juristas y el exministro Gilberto Murillo, quien pues además, dado de que el tema tiene que ver sobre el Chocó y la Amazonía, él es un digno representante de la región del Pacífico. Bueno, en primer lugar tenemos a Gilberto Blanco Zúñiga, que es el presidente del Colegio de Abogados Administrativistas de Colombia. Gilberto ha sido procurador ambiental, ha ocupado cargos en todas las magistraturas y, digamos, es un estudioso de todos los temas que tienen que ver con derecho administrativo, y por haber sido procurador delegado para medio ambiente del país, pues tiene un gran conocimiento del tema ambiental. Por otro lado, tenemos a la magistrada Gloria Amparado Rodríguez, magistrada de la JEP, que es una hiperespecialista en temas de consulta previa, ha hecho muchos escritos sobre el tema, tiene una gran formación académica que ha contribuido mucho a aclarar muchos de los temas que tienen que ver con la relación social de comunidades en todos los temas de proyectos de infraestructura y demás. Por otro lado, tenemos al doctor Oscar Darío Amaya. Oscar Darío fue cofundador de la Escuela de Derecho Ambiental de la Universidad de Externado. Adicionalmente, pues ha sido viceministro de Ambiente, procurador delegado para Medio Ambiente, y actualmente es un magistrado del Consejo de Estado. Bueno, y Luis Gilberto, que ya se lo mencioné, y nos acompañan para, digamos, coordinar y para ser moderadores de esta importante discusión, nuestros socios de Civitas, en este caso Silvia Méndez, quien dirige la Fundación Civitas, y Gustavo Guerrero, quien es el director del Centro de Estudios Ambientales de Política y Legislación para Colombia, Legislación Ambiental en Colombia, un think tank dedicado al tema, lo cual va a hacer que este debate sea sumamente interesante. Le dejo las palabras a nuestros moderadores. Buenas tardes. Gracias, Fabio. Muchas gracias por esta introducción. Gracias por este espacio y esta oportunidad. Conservación Internacional por apoyar esto, a Oceans 5 en especial por apoyar esta iniciativa donde conversaremos sobre un tema de gran relevancia para el país en este momento. Un agradecimiento especial al doctor Gustavo Guerrero y al doctor Gilberto Zúñiga como presidente del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas, quienes también están apoyando esta iniciativa. Y por último, un agradecimiento especial a nuestros panelistas, a la doctora Gloria Amparo Rodríguez, al doctor Oscar Darío Amaya, al doctor Luis Gilberto Murillo y al doctor Gilberto Zúñiga por su participación valiosísima en este conversatorio. Vamos a dar inicio con unas rondas de preguntas que esperamos que ustedes nos puedan ir comentando sobre su opinión,
y al final daremos un espacio para que nuestros asistentes puedan hacer preguntas. Ustedes podrán hacerlas en el chat para que al final nuestros panelistas nos puedan dar las respuestas que consideren. Siendo así, pues vamos a empezar con un primer tópico, que es la importancia, si hay una necesidad o no de crear una jurisdicción ambiental para Colombia, si ustedes consideran que es necesario. Digamos que allí está unido el tema de qué se entendería por asuntos ambientales, si esa jurisdicción ambiental en Colombia debería ser especial o si creen que se podría integrar a la jurisdicción ordinaria o a la contencioso administrativa, y si consideran también que debemos crear medios de control específicos o si las acciones judiciales con las que contamos en la actualidad consideran que son suficientes. Este primer tópico le doy la palabra en primer lugar a la doctora Gloria Amparo y en orden respectivo al doctor Gilberto, al doctor Luis Gilberto y al doctor Oscar Darío. Adelante, Gloria Amparo, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que este es un tema en este momento de la mayor relevancia. Inclusive recuerdo que el año pasado el ex procurador Fernando Carrillo hacía mención a la temática y planteaba la necesidad de crear de manera urgente, porque no podemos postergar una jurisdicción ambiental. Él hablaba de una jurisdicción ambiental y una jurisdicción agraria. Consideraba que era fundamental que los jueces cuenten con mayor poder decisorio y con nuevas herramientas para resolver los conflictos ambientales. Y estoy completamente de acuerdo con él. Creo que necesitamos en este momento poder avanzar en estas temáticas de tener jueces que tengan una especialización en esta materia, porque no es fácil abordar los temas ambientales. Los temas ambientales tienen que ver no solamente con asuntos de derechos, sino con asuntos muy técnicos, con temas de agua, con temas de forestales, con temas que involucran las comunidades, por ejemplo, el derecho de la participación de las comunidades, y ante eso nos vemos abocados de la necesidad de tener esa mirada integral o esa mirada holística. Estoy convencida que necesitamos una jurisdicción en esta materia, necesitamos jueces que sepan sobre esto, y en especial, ¿por qué razón? Porque los conflictos en Colombia, los conflictos ambientales se han venido judicializando. Y es tan evidente esto que cuando vemos, por ejemplo, los datos que nos ofrece la Corte Constitucional saca un reporte continuamente en el cual señala que muchos de las tutelas que tiene que resolver tienen que ver con estos temas. Miren nomás, el reporte que tenía hasta el diciembre del año pasado, o sea, 1.592 decisiones sobre temas de agua potable, que tiene que ver con saneamiento ambiental. Alrededor de 222 sentencias sobre temas de consulta previa, y muchas de ellas tienen que ver con temas ambientales. 42 en temas en materia ambiental sobre participación, y directamente sobre temas ambientales, según los reportes de la Corte Constitucional, 1.323. Entonces, estamos hablando ante una realidad, y es que los conflictos ambientales cada día se están escalando más, y necesitamos jueces que, por supuesto, puedan enfrentar estas temáticas ante el aumento de la judicialización de los conflictos, ante las dificultades que presenta la jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa para decidir en esta materia. Hay una demora excesiva en los procesos, hay una insuficiencia de recursos humanos, tecnológicos y científicos para resolver estos casos, y necesitamos sentencias que en la práctica sean aplicables, y para ello necesitamos una jurisdicción que tenga en cuenta esa mirada integral, esa mirada interdisciplinaria, esa mirada holística. Empezaría yo con esta primera respuesta sobre esta temática para darle paso a los demás compañeros. Gracias, Gloria Amparo. Le doy la palabra al doctor Gilberto Blanco. Doctora Silvia, bueno, nuevamente gracias por la invitación a ti, a nuestro querido amigo Gustavo Guerrero, además miembro
de la Junta Directiva del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas, a Fabio que está impulsando esto y por supuesto al resto de panelistas que nos acompañan en la tarde de hoy. Bueno, yo quisiera pues comenzar diciendo inicialmente, valga la redundancia y en adición a lo que dijo la doctora Gloria, que el tema de la jurisdicción ambiental yo creo que es una necesidad socialmente sentida en el país. Creo que los estudios que ella ha venido haciendo, el doctor Oscar Darío, yo quiero resaltar los trabajos de investigación de personas acá en el país como el doctor Luis Felipe Guzmán, quien a pesar de su juventud ha sabido adentrarse, digamos, en las vicisitudes que tendría la implementación de un modelo judicial especializado en la temática ambiental. Y evidentemente, más allá, digamos, de las posturas en pro y en contra, en mi postura personal creo que hay algunas razones que definen el por qué sí es necesario. Lo primero es que, digamos, los altos índices de conflictividad ambiental en el país reclaman claramente la necesidad de jueces especializados. Somos posiblemente el segundo país en América Latina con mayor índice de conflictividad, pues por razón de las actividades extractivistas, mineras, de todo tipo. Segundo, y en eso quiero recordar algunos de los escritos que ha hecho el doctor Oscar Darío Amaya, pues ser sostenible no es fácil. Y en esa dificultad, digamos, cada acto del hombre tiene unas implicaciones en el medio ambiente, cuyas implicaciones necesariamente tienen que ser resueltas por funcionarios judiciales con alguna experticia en la materia. Lo tercero es que las reglas tradicionales del derecho civil o del derecho administrativo claramente han demostrado ser insuficientes a los temas relacionados, por ejemplo, con daño, los temas relacionados con legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva, exigen de unos criterios de laxitud que son impropios o que no aplican, digamos, en las dinámicas procesales, procesales tradicionales. Y más aún cuando estamos en presencia de litigios hídricos, litigios climáticos con todos los tintes del mundo posible. Y eso demanda, obviamente, que el andamiaje que existe al interior del Sistema Nacional Ambiental, digamos, se nutra con unos solos tipos de jueces y no con los jueces de todas las jurisdicciones, porque finalmente de causas ambientales conoce el juez civil, conoce el juez administrativo, conoce el juez penal. Entonces, en ese orden de idea, al menos esas 4 razones creo que refrendan el por qué debe ser una decisión de Estado. Ahora, desafortunadamente, desde la perspectiva, digamos, de los intentos que se han hecho, o los pocos intentos que se han hecho en el órgano legislativo, no ha sido fácil el tema. Finalmente, esto implicaría un trastoque a la arquitectura constitucional del sistema judicial nuestro y eso ha dificultado la cosa. El año pasado, a modo de ejemplo, y recordando lo que traía a cuenta la doctora Gloria, la Procuraduría propuso un proyecto de ley que se radicó en el Congreso de la República en agosto, pero al mismo tiempo estuvo cursando un proyecto de reforma de ley estatutaria que vino a la iniciativa del Consejo Superior de la Judicatura y el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia también presentó otro proyecto. Entonces, digamos, mientras no haya coincidencia en todas las ramas del poder público, yo creo que va a ser más difícil. Perdónenme que haga esta cuña, pero yo quiero destacar a modo de ejemplo el por qué sí funcionó. En el caso de la reforma que tuvo recientemente el CEPACA, sancionado hace poco menos de 2 meses, digamos, la confluencia de todas las ramas del poder público fue en ese caso absolutamente superlativa. Profesores, Consejo de Estado que se puso la camiseta en la causa, Gobierno Nacional, Procuraduría coadyuvaron desde todos los frentes y eso facilitó en el tránsito del iter legis, digamos, la expedición feliz que tuvo recientemente el CEPACA. Con eso concluyo, Silvia. Gracias, Gilberto. Ministro. Muchas gracias. Siempre es muy difícil seguir a mi tocayo y a la doctora Gloria Amparo, la magistrada, pero vamos a hacer el esfuerzo. Muy honrado de estar aquí en este grupo de hiperespecialistas, como decía mi amigo Fabio Arjona. Realmente es un gran privilegio y le agradezco a Silvia y a Gustavo Adolfo y al Colegio de Abogados Administrativistas, a Civitas, a Ocean 5 por esta invitación. Yo creo que desde los sectores que no estamos en lo especializado de los asuntos legales y jurídicos, realmente hacemos un gran llamado a que se cree la jurisdicción
ambiental y hemos tenido conversaciones con varios y varias de ustedes sobre el asunto y creo que hay cierta coincidencia en que es muy necesaria para el país. Yo quisiera decir que se sustenta en tres puntos desde mi perspectiva. El primero, obviamente que no estamos hablando de cualquier país y como lo decía Gilberto, estamos hablando del país de la megadiversidad, que entendido desde alguna métrica, pues obviamente estamos hablando del país más biodiverso del mundo. Pero además de eso, tenemos que entender que tiene implicaciones para el desarrollo nacional. Colombia debe basar su desarrollo en la protección de su patrimonio natural, en la protección de su patrimonio cultural y en su uso sostenible. Y eso requiere de una estructuración del Estado en ese sentido. Y miren ustedes que si nosotros hablamos de los grandes desafíos que tiene el país, obviamente que esos desafíos tienen que ver con luchar contra la degradación ambiental, con prepararse precisamente y adaptarse a los desafíos de cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, eso requiere protección. El segundo punto, y como ya se mencionaba aquí, es que igualmente tenemos grandes desafíos de poder superar el conflicto, pasar a la paz y a la colaboración. Y miren ustedes que el 75%, por lo menos, el 75% de los conflictos del país tienen origen en el acceso y el uso de recursos naturales. Ya lo mencionaba la doctora Gloria Amparo. Y si tienen origen en eso, necesitamos que precisamente se arbitren esos conflictos de manera objetiva. Y eso requiere de una jurisdicción especial. El tercer punto que haría, y ya se mencionó también, es la naturaleza técnica de algunas decisiones, que necesita unos grados profundos de especialización. Pero además, porque muchos de esos conflictos no alcanzamos a solucionarlos desde la perspectiva del Ejecutivo, otras ramas del poder, por fallas de gobierno, por fallas de gobernanza, y que se requiere que ese árbitro precisamente los pueda solucionar, los pueda dirimir. Y ya para cerrar, vienen los compromisos que tiene el país en el contexto internacional. Tenemos una gran crisis global que requiere colaboración, y no solamente colaboración del Ejecutivo, sino también precisamente de la jurisdicción. Y en ese sentido, primer compromiso, y que el país tiene que asumirlo con mucha seriedad, hay que ratificar el convenio de Escazú, el acuerdo de Escazú. Precisamente ahí se va a requerir reestructuración del Estado y tiene que aparecer la jurisdicción ambiental. Pero además, sumado a eso, es porque nosotros tenemos compromisos de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, compromisos de cumplimiento del Acuerdo de París. Tenemos el compromiso de proteger vidas, porque los líderes sociales precisamente están en riesgo por proteger esos activos ambientales y por el conflicto que se da en torno a ellos. Por eso yo quisiera precisamente decir que el país necesita, en este nuevo contexto de su historia, hacer profundas reformas a su estructura institucional, reformas políticas, reformas de modelo y precisamente reformas del arreglo institucional que se tiene. Y yo creo que eso justifica desde la perspectiva no disciplinaria legal el hecho de que se cree la jurisdicción. Muchas gracias, exministro. Adelante, doctor Oscar Darío. Muchas gracias. Pues rápidamente un saludo a Silvia, a los promotores del evento, a CI, Conservación Internacional, a Fabio, al Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas y a CEPLAC, que nos han convocado. Bueno, ya pues mis antecesores han expuesto claramente las razones por las cuales sí conviene hablar de una jurisdicción ambiental, pero yo haría de ver unas precisiones. Una cosa es jurisdicción y otra cosa es especialidad. En Colombia, digamos, funcionan una jurisdicción ordinaria que encabeza la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores, los juzgados civiles del circuito, laborales, penales, y por otro lado está la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
cual hago parte, el Consejo de Estado, los tribunales administrativos, los juzgados administrativos y adicionalmente la jurisdicción constitucional. ¿Y por qué empiezo por ahí? Porque yo creo que no es necesario crear una jurisdicción, como digamos, agregar una cuarta a estas tres que he mencionado. Bueno, por supuesto, hablando también de la JEP, que es la otra jurisdicción especializada, sino que yo creo que dentro de las jurisdicciones actuales, por lo menos la ordinaria y la contenciosa administrativa, cabría la posibilidad de crear una especialidad, es decir, que tuvieran funciones precisadas por una reforma a la ley estatutaria de la justicia, que los jueces administrativos y los que hacen parte de la justicia ordinaria tuvieran funciones ambientales. Segundo, no es un tema de moda, no es un tema de estar a la moda, de que hay, yo recuerdo la investigación que ha mencionado Gilberto del doctor Felipe Guzmán en algún momento, que conversé con él hace un año más o menos, año y medio, él me reportaba la información de que hay 41 países en el mundo con jueces especializados en materia ambiental, con jueces especializados, digamos, más allá de la discusión de jurisdicción, especialidad. Pero en algún momento de su investigación, Luis Felipe me reportó 41 países con jueces ambientales. Y eso está funcionando en el mundo. Tercero, ¿por qué en Colombia sería conveniente dar el salto a una especialidad agraria y ambiental? Y voy a explicar por qué agraria y ambiental. Bueno, no sin antes recordar que los jueces actuales, como funcionan actualmente, los jueces ordinarios, los jueces de la jurisdicción contenciosa, tienen funciones ambientales. Ellos son los que están resolviendo o estamos resolviendo los temas de las acciones populares, las acciones de tutela, las acciones civiles que tienen que ver con medio ambiente, las nulidades en general. Pero, como bien lo decía Gilberto Murillo, es un tema de especialidad. Así como los temas penales van a los jueces penales, lo laboral va a los jueces laborales, aquí es un tema de experticia y de especialidad. Por eso se ha trabajado desde el Consejo de Estado con el apoyo de los tres últimos presidentes del Consejo de Estado, el doctor Germán Bula, la doctora Lucillanes Bermúdez, el doctor Álvaro Namén y este año la doctora Marta Novia, la posibilidad de que el país dé el salto a una especialidad agraria y ambiental. Esto es que haya unos jueces que resuelvan las pequeñas causas agrarias, los pequeños conflictos y también temas ambientales, unas salas en los tribunales, no en todo el país, sino en 7 regiones, especialmente, digamos, las más conflictivas, y no crear unas salas especiales, sino agregar 2 plazas en el Consejo de Estado, excepto en primera, y agregar las funciones a la sala civil de la Corte. Y por 4 razones es conveniente crear una especialidad, digamos, lo he insistido y eso no pierde vigencia. Primero, por el acuerdo de paz. El acuerdo de paz, cualquiera que sea la opinión que se tenga del acuerdo de paz, el acuerdo de paz promueve en el punto 118 la especialidad, allá ya se llama jurisdicción agraria, pero creo que, como lo dije, con una especialidad suficiente. Pero además, aunque no lo dice expresamente, hay 25 temas, 25 artículos del acuerdo de paz de contenido ambiental. O sea, este no es solo un acuerdo agrario, no solo un acuerdo que menciona lo agrario, sino que lo ambiental está explícitamente consagrado. La segunda razón es el acuerdo de Escazú, que como lo dice Gilberto, ojalá se apruebe para bien de todo este fortalecimiento, pero aún sin el acuerdo de Escazú, está el principio 10 de la Declaración de Río, que habla de que los países conviene que tengan una administración, tengan justicia. Y en tercer y cuarto lugar, 2 normas del Plan Nacional de Desarrollo, Silvia y compañeros, que hablan en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Duque, que hablan de crear unos jueces agrarios y unos tribunales ambientales. Eso diría Silvia para comenzar sobre la conveniencia y la posibilidad de que haya estos jueces que en mi opinión deben ser agrarios y ambientales porque el país es agrario y ambiental. Por eso la Procuraduría durante más de 30 años fue agraria y ambiental, volvió a hacerlo recientemente y el país no es blanco y negro, el país es agrario y ambiental. Adelante, Silvia. Muchísimas gracias, doctor Oscar Darío. Bueno, pues muchas gracias por sus respuestas a este primer bloque. Un saludo para todos. Antes que nada, muchas gracias a Conservación Internacional, a Civitas Foundation, por supuesto, y como miembro efectivamente del Colegio Colombiano de Abogados Administrativos,
administrativistas y de el CEPLAC, pues para nosotros es un gusto estar participando y auspiciando este conversatorio. Y pasaría a un segundo punto, digamos, establecida de alguna manera por nuestros panelistas la necesidad de contar con una justicia ambiental, digámoslo, para salir del debate de la jurisdicción o la especialidad. Y establecido eso, digamos, teniéndolo preciso y teniéndolo claro, el siguiente punto sería cómo debería funcionar. Y en el cómo debería funcionar, quizá tomo algunos de los elementos que ha mencionado el doctor Oscar Darío precisamente, y son los atributos que debiera tener una justicia ambiental. Y un aspecto al que se han referido muchos tratadistas y algunos de ustedes mismos en sus escritos sobre este tema. Y es un primer punto, efectivamente, si contar con unas salas especializadas o una jurisdicción distinta y diferente, creo que es algo que sobre lo cual ustedes ya se han referido de alguna manera, pero hay otro elemento y es si debería ser una justicia con una lógica y una dinámica diferente, y me refiero a si debería ser una justicia no basada exclusivamente en lo jurídico, en la aplicación material y formal de la ley, sino adicionalmente en la que se incorporaran elementos técnicos, lo que supone que pudieran formar parte de estas salas especializadas o de estas instancias de resolución de conflictos ambientales, técnicos, profesionales técnicos y profesionales sociales y económicos incluso. Y también ligado a esto, ¿cómo se definirían los temas de las jurisdicciones? Si convendría tener jurisdicciones distintas, es decir, si la división de jurisdicciones de la justicia ordinaria es o no la que responde a las necesidades de una justicia ambiental, o si debemos tener una división del territorio diferente para estos efectos. Y finalmente, y a propósito de los atributos de la justicia ambiental frente a principio 10 de la Declaración de Río y Acuerdo de Escazú, si debiéramos contar con unos medios de control específicos o no, o seguir operando con los medios o acciones judiciales con las que habitualmente se emprenden actuaciones frente al medio ambiente, que son o los medios de control constitucionales o los medios de control contencioso administrativos. Delimitado como este otro asunto, quisiera en principio darle la palabra entonces a la doctora Gloria Amparo Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Creo que esa es la gran discusión que hay alrededor de este tema. Estamos acostumbrados a ver los despachos judiciales llenos de abogados. Muchos abogados hablando de temas tributarios, de temas laborales, de temas de familia, etcétera, etcétera. Creo que cuando nosotros hablamos de estos temas ambientales tenemos que ser claros que aquí requerimos de jueces o quien tome la decisión, creo yo que tienen que ser abogados, pero que tienen que tener evidentemente un gran componente de apoyo de otras disciplinas. ¿Sí? ¿Por qué razón de otras disciplinas? Porque las dinámicas son diferentes. Aquí estamos hablando de temas muy especializados, de temas muy técnicos, de temas económicos, de temas ecológicos, de temas éticos, de temas culturales. Entonces, eso requiere que los abogados cuenten dentro de sus equipos con personas de diferentes disciplinas. Hay unos tribunales que han tenido jueces que no son abogados, y la verdad, lo que hemos podido conocer es que sus fallos no han sido en lo jurídico, con una técnica jurídica que precise el alcance de ese tipo de decisiones. Entonces, yo creo en este momento que esos despachos deben ser unos despachos caracterizados por la interdisciplinariedad. Hay muchas discusiones sobre eso. Hay personas, por ejemplo, que plantean que
Es muy difícil tener una especialidad cuando el tema ambiental es transversal, es completamente transversal. Y adicionalmente a eso, hay otras personas que dicen, se suple, todo está en simplemente cumplir con la normatividad que hay en este momento y los jueces tendrían toda la competencia. No, yo creo que en este momento sí requerimos de una especialidad, de un tránsito, y el llamado sería a mirar cómo hacerlo. Yo recuerdo cuando la ley 99 del 93, que nos sentamos todos, tal vez hay dos leyes que han tenido procesos participativos muy importantes, que fueron la ley 70 y la ley 99 del 93, ¿no es cierto, doctor Murillo? O sea, dos leyes con un proceso participativo donde entre todos decidimos qué hacer, ¿sí? Entre un proceso muy fuerte para saber cómo hacer. Algunas personas plantean que en los tribunales hayan magistrados especializados en esta temática. Hay otras personas que plantean, no, creemos otra jurisdicción. Hay personas que plantean que sean regionales, de acuerdo como en este momento está dividida la justicia, las jurisdicciones en el país. Hay otros que plantean que sea dividida de acuerdo con la organización administrativa que se ha planteado en el Sistema Nacional Ambiental. Esta es una discusión que debemos darla. Lo importante es dar el paso adelante, comenzar a discutirlo. ¿Cómo va a ser? ¿De qué forma? ¿Es especializado? ¿Es especializar a los tribunales o a algunos magistrados de los tribunales, o cómo hacerlo? Para mí en este instante lo fundamental es que demos el paso hacia adelante para que podamos discutirlo y vemos qué va a ser lo más conveniente para Colombia. Muchas gracias, doctora Gloria Amparo. El mismo tema para el doctor Gilberto. ¿Cómo partiendo del supuesto de que efectivamente debemos contar con una justicia ambiental, cómo debería funcionar frente a estos tópicos que hemos planteado? Gracias, doctor Gustavo. Pues varias cosas también. Lo primero, yo creo que la predicción del doctor Oscar fue muy oportuna. Una cosa es la jurisdicción desde el punto de vista de las formas en que están previstas en la Constitución. Otra cosa son las especialidades que podrían incorporarse bien en la jurisdicción contenciosa, bien en la jurisdicción ordinaria, e incluso viene en la jurisdicción constitucional. No lo veo, pero cabe dentro de lo posible. Lo segundo, porque hay varios tópicos que se incorporaron, digamos, en el esquema de este segundo ítem, es la necesidad o no de un equipo interdisciplinar. Ahí yo también creo que hay que hacer una precisión. Una cosa es quien decida, sea un grupo de abogados, por supuesto, de magistrados, abogados, y otra cosa es que se coadyuve de los elementos que los técnicos podrían proveerle al interior de la confección de una nueva manera de entender un despacho judicial, donde históricamente hemos estado acostumbrados a solamente ver abogados. Y eso, voy a hacer una confesión de esa necesidad. Yo realmente fui consciente cuando entré al Ministerio Público. Yo, digamos, en todo el ejercicio de mi profesión, había sido juez, había sido magistrado, me debía a la rama judicial, y en mis códigos de pronto eso no me era tan claro. En las conversaciones introductorias con el doctor Oscar, a quien tuve el honor de suceder en su momento, digamos, él me hablaba de esa importancia, pero la naturaleza de los conflictos que se abordan en materia ambiental pues trastocan temas éticos, filosóficos y de un tecnicismo absolutamente a veces fuera del alcance del raciocinio natural de un abogado. Entonces, esa experiencia, si la extrapolamos del Ministerio Público a un despacho judicial, creo que podría casi que calcarse. En el Ministerio Público, por ejemplo, contábamos con biólogos, con geólogos, con ingenieros catastrales, ingenieros ambientales, psicólogos. Imagínense lidiando una comunidad en el Pacífico, o imagínense lidiando a los raizales en San Andrés y no tener la coadyuvancia de un psicólogo que nos ayude a entender los códigos de comunicación que hay con ellos. Eso para poner un ejemplo, o los impactos que hay cuando hay algún tipo de impactos en zonas de páramo y solamente el ingeniero ambiental o el geólogo o el biólogo es el que me puede proveer los elementos suficientes. Cuando el Ministerio Público interviene ante la justicia, ante jueces, tribunales y ante cortes, yo siempre he dicho que es una especie de intervención cualificada. Y es una intervención cualificada porque los procuradores que intervienen ante los distintos despachos judiciales, y particularmente me refiero a los ambientales,
digamos, proveen elementos con los cuales normalmente el operador judicial no cuenta. Y esos elementos que provee justamente se debe a la vastedad, digamos, de asuntos que le apoya el técnico que está al interior de la delegada para asuntos ambientales. Entonces, eso mismo yo creo que si lo trasladamos a la especialidad, a la jurisdicción, pues con las predicciones que hemos hecho ya en varios momentos, creo que va a ser absolutamente importante. Ahora, que la decisión, y es mi opinión personal, la deba tomar un abogado es distinto. Y creo que debe ser así, porque finalmente es una decisión que va a estar sometida a los mismos recursos propios, digamos, de la lógica de la falibilidad que tiene el juez, pero va a contar con mejores elementos en la medida que se los proveyó, digamos, el grupo de profesionales a que hice referencia. Lo tercero es lo relacionado con el tipo de medios de control con el que nosotros en este momento contamos. Yo creo que los que hay no solamente son suficientes, sino creo que han demostrado tener la robustez necesaria ante la judicatura para poder alcanzar las decisiones estructurales que en materia ambiental hemos tenido, sobre todo en la última década. Es decir, pensar en una especie de una acción de tutela especializada, una acción de cumplimiento especializada, una acción de grupo, o acción para controvertir la legalidad o la constitucionalidad de algunas normas específicas en materia ambiental, creo que estaría echándole más fuego a uno de los problemas estructurales que hay en materia de medio ambiente. Y es, digamos, la vastedad de normas que están en este momento diseñando nuestro sistema y que finalmente, como en la teoría general del derecho, genera unos problemas de antinomias y de contradicciones que a veces ponen a la persona en un peregrinaje institucional cuando las entidades están tirando la pelota de que yo soy competente, tú no eres competente. Si uno revisa a modo de ejemplo, digamos, la competencia de intervención en Playa Blanca, en Cartagena, ¿es un tema de Cardique o es un tema de la ANLA? Entonces, esas situaciones relacionadas con si es un tema de Secretaría de Ambiente, si es un tema del municipio, si es un tema de la gobernación, si es un tema de la Corporación Autónoma Regional, creo que podría, digamos, avivar uno de los que en mi concepto es la causa estructural de este tipo de problemas. Así que yo creo que los medios de control en este momento existentes no solamente son suficientes, sino que adicionalmente, repito, han demostrado tener la contundencia necesaria para proteger este tipo de derechos de segunda y de tercera y de cuarta generación. Es más, traigo a cuento un ejemplo. Yo recuerdo que en el año 95 al Tribunal Superior de Santa Marta se presentó una acción popular en ese momento, cuando no existía la ley 472 del 98 que disciplina o reglamenta el artículo 88 constitucional, porque había llegado un barco croata y los residuos tóxicos quería, digamos, desecharlos en las aguas continentales de Santa Marta, ahí en el muelle que es al lado del barrio Pescadito. Yo me acuerdo que cuando se ordena la inspección judicial, en la premura que tiene los 10 días de la acción de tutela, se determinó que ni siquiera en la tabla periódica habían logrado verificar qué tipo de residuos se habían traído. Pero con muy buen juicio me acuerdo que en ese entonces el tribunal, digamos, adecuó el cauce de la acción popular y la tramitó como tutela, y aun cuando se dijo que no se había reglamentado aún la popular, digamos, acometió el estudio del tema, obviamente con unas órdenes que en su momento fueron absolutamente novedosas, pero lo irónico es que la Corte Constitucional en sede de selección, la Corte normalmente selecciona es para echar para atrás la Constitucional, digamos, decisiones cuando no vienen los amparos concedidos. Pero aquí la Corte acometió el estudio del caso para validar lo que en su momento había hecho ese tribunal cuando teníamos un vacío de 7 años sin tener un mecanismo procesal constitucional para poder reclamar los derechos difusos o colectivos, como cuando entra la ley 472 del 98. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que el arsenal procesal con el que contamos en materia constitucional para la defensa de este tipo de garantías creo que es suficiente. Muchas gracias, doctor Gilberto. Una respuesta muy completa, sin lugar a dudas, y que me lleva al doctor Luis Gilberto ahora, y cuyo aporte resulta en este punto del debate y sobre este tema muy valioso por su condición de no abogado. Y particularmente yo aquí quisiera hacer énfasis en su perspectiva de no abogado,
¿cómo cree que debería funcionar? No pensemos en jurisdicción como tal, digamos, en solución de conflictos a través de jueces, sino el concepto en general de una justicia ambiental, resolución de conflictos ambientales. ¿Cree, doctor Luis Gilberto, que es en ese sentido suficiente la jurisdicción, es decir, el despliegue de las facultades de un juez, de los jueces, de la rama judicial, o se imagina de pronto también algunos otros espacios o escenarios de solución, lo que los abogados llamamos también solución alternativa de conflictos? ¿Cómo podríamos, qué se imagina y desde su experiencia, qué nos podría decir? Muchas gracias, Gustavo Adolfo. Sí, yo creo que Colombia tiene la gran ventaja y que lo hace sentir ahora muy orgulloso cuando está en estos escenarios, y es que se dan arreglos institucionales, se dan pronunciamientos de la justicia que son modelo en el contexto regional en América Latina y global, y lo mencionaba la magistrada Gloria Amparo, la ley 99, la ley 70. Y yo creo que aquí hay una oportunidad de repensar el arreglo institucional de la justicia. Y voy a dar varios ejemplos. Y me inclino precisamente porque las decisiones que tienen que ver con justicia ambiental son decisiones que en primer lugar son interdisciplinarias. Aquí tenemos que poner a hablar las distintas disciplinas. En segundo lugar, son decisiones multidisciplinarias, porque requieren llegar inclusive a abordajes distintos, creativos, de reinvención, y son transdisciplinarias porque aquí nos toca experimentar. Y le voy a dar un ejemplo de ello. La justicia ambiental tendría que entrar a revisar decisiones del pasado que tienen implicaciones hoy contemporáneas y que están creando escenarios de injusticia ambiental hoy. Para darle un ejemplo, la ley segunda del 59 de la Reserva Forestal del Pacífico, pero que necesariamente estábamos en unos territorios baldíos, que parcialmente soluciona la ley 70, pero no completamente, y que hoy está creando dificultades. Entonces, un juez que debe corregir este tipo de situaciones necesita un planteamiento transdisciplinario, historiadores, etcétera, ese andamiaje transdisciplinario. Ahora, ¿tienen que ser abogados? Yo no estoy seguro. Yo creo que aquí hay que entender que hay formas alternativas que complementan estos modelos. ¿Hasta qué nivel? ¿Quién toma la última decisión? Es cuestión de calibraje. Yo me dio la sorpresa. Estábamos en una discusión sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, y me dijeron, no, el arreglo que se hizo es que no tienen que ser abogados, sino personas conocedoras de la sociedad. O sea, hoy no es un requisito para ser magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Corte Suprema de Justicia, de que sea abogado. Entonces, yo creería que el país tiene que pensarse en ese sentido y tiene que haber elementos alternativos. El segundo punto que yo haría precisamente, porque hay muchos elementos de injusticia que vienen del pasado. El segundo punto que yo haría tiene que ver con el hecho de que el país, y no solamente el país, frente a los desafíos que tiene la sociedad global, frente a los desafíos que tiene el país, tiene que repensar su arreglo institucional en general y avanzar hacia un arreglo institucional de la justicia ambiental novedoso. Nos puede abrir las puertas para otros arreglos institucionales. Y en este sentido quisiera referirme a la competencia, el área de competencia de la jurisdicción. Usted dice, no, puede ser que concuerde con las fronteras actuales del sistema tradicional de justicia. Puede ser que no, puede ser que se haga con base en criterios biogeográficos o biogeográficos y culturales. Y puede ser que esto abra la posibilidad para reformas que ya se están dando en el mundo y que no ha hecho el Ejecutivo.
hoy muchos de los desafíos que tenemos en materia de injusticia ambiental es porque el Sistema Nacional Ambiental no los puede resolver. Y en gran medida porque no se han dado las reformas del caso. Los ministerios, un solo ejemplo, el tema de las corporaciones. ¿Qué tal que la justicia ambiental pase realmente a definirse en un contexto biogeográfico? Obviamente obligaría a moverse hacia allá también al Ejecutivo. Y lo otro, que los ministerios de ambiente se están mutando hacia reformas que por un lado asuman competencias de ordenamiento territorial y algunos obviamente de gestión del agua en esta transición. Otros se están moviendo hacia asumir las competencias energéticas y de transición energética. Otros se están moviendo hacia asumir esas competencias más integrales de cambio climático. Colombia se ha quedado en la discusión en términos del Ejecutivo, en la discusión entre si reformamos a las corporaciones o reformamos de alguna manera el Ministerio de Ambiente, y no estamos viendo como el cambio de modelo. Yo creo que un abordaje de la justicia ambiental que piense realmente al país desde esa perspectiva puede abrir el paso para reformas institucionales en las otras ramas del poder. Interesante visión, doctor Luis Gilberto, sin lugar a dudas. Es importantísimo esa visión desde afuera de ese entorno nuestro de los abogados que tenemos una idea ya preconcebida de la justicia. Ahora, la otra visión es fundamental y es la del doctor Oscar Darío Amaya, que está dentro de la rama en este momento, sin lugar a dudas, en órgano cabeza y de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, aunque está, digamos, en cumplimiento de las labores y funciones propias de esa otra función consultiva que le asiste al Consejo de Estado. Yo le preguntaría, doctor Oscar Darío, en esa perspectiva y desde su experiencia también como exprocurador, lo mismo, ¿cómo debería funcionar? ¿Cómo debería, ya partiendo de que necesitamos contar con una justicia ambiental, y usted ya ha dado en su respuesta anterior algunos tips, ¿qué otros elementos o atributos cree que debería tener esa justicia ambiental ya en lo funcional? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, lo primero, como cuando instaló Fabio Arjona este conversatorio, Fabio mencionaba que lo ideal es que los temas no lleguen a la justicia. O sea, lo ideal es que no haya que acudir a la justicia, sino que sea un Estado, tengamos un Estado fuerte en lo ambiental, con el abanico de competencias que se manejan en Colombia. Yo recuerdo, algún comentarista muy autorizado dice que la mejor reforma de la justicia en Colombia, para descongestionar la justicia, es que las entidades de salud cumplan, entreguen los medicamentos, porque el sistema es la complejidad de las quejas en salud están colapsando a la rama judicial por las tutelas. Pues en medio ambiente, como lo dice el experto, está pasando lo mismo. Se tiene que acudir a la justicia, que es la última, debería ser la última instancia, porque hay un Estado débil en materia ambiental, hay un Estado débil, es un tema estructural, digamos, sobre el cual hay un caballito de batalla, que es que hay que reformar las corporaciones, pero yo digo, mire, yo lo digo muchas veces en mis clases, para mí uno de los héroes nacionales es el director de Corpo Amazonía, no lo conozco, no sé quién sea, no sé si es un hombre o una mujer, no sé quién sea, pero ese señor o esa señora maneja el 27% del territorio del país, con menos de 50.000 millones de pesos. ¿Cómo hace un señor para manejar desde allá toda la Amazonía de Colombia, el pulmón del planeta, para manejar cultivos ilícitos, biodiversidad, pesca ilegal, minería ilegal? ¿Cómo hace ese señor? Entonces, un poco citando a Luis Gilberto, a mí me parece que es fundamental volver y empleo una palabra de él, hay que reinventar la arquitectura institucional. Yo creo que, por supuesto, primero es eso, digamos, ojalá fortalecer las corporaciones, como ustedes lo saben, viven de unos ingresos que son los porcentajes de los prediales. Por eso hay corporaciones relativamente fuertes, las de Dinamarca, Antioquia, Valle, tienen un músculo financiero, y hay corporaciones muy débiles como la Corpo Amazonía, CDA, digamos, que no tienen ese rubro. Segundo, ¿cuál sería, digamos, cuál es el modelo que hemos estado, digamos, programando dentro de esa reinvención de la arquitectura que pregona Gilberto, que valió perfectamente? Frente a los nuevos desafíos, la propuesta que hemos manejado es que dentro de la jurisdicción ordinaria y dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
el país, digamos, reconociendo la diversidad de las regiones y sin hacer, no hay que provocar un tsunami, sino dentro de las regiones como están. A nosotros nos parece que el país lo deberíamos dividir en 7 regiones, 7 regiones. Y solo en una ciudad que escoja el poder legislativo, que es el que toma las decisiones, se monta la sala ambiental y agraria del tribunal. Por ejemplo, en la región Caribe, los departamentos del Caribe, pues los senadores, representantes dirán dónde van a montar el tribunal, pero ya no hay que construir nada nuevo, sino dentro del Tribunal Contencioso Administrativo, dentro del Tribunal Superior, una de esas ciudades, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, no sé, ese no es problema nuestro. Segunda región, Urabá, Gilberto, el Chocó hay que especializarlo, el Chocó, Antioquia, hay una zona algo del Córdoba, merece una región conflictiva. Tercera región, el Pacífico, una región Valle, Cauca, Nariño. Cuarta región, la Andina, los departamentos de la zona andina y eje cafetero. Quinta región, el Oriente, los Santanderes, Arauca. Sexta región, la Orinoquía y la Amazonía. ¿Usted se imagina cómo sería importante, Gilberto y compañeros, que pudieran existir un juzgado? Yo no pretendo tanto un tribunal por los temas competenciales, un juzgado ambiental y agrario de la Amazonía, un juzgado. Entonces, imagina, eso es Estado, eso es hacer Estado. Entonces, por eso, digamos, dentro de la división geográfica que usted plantea y pide, yo diría que el país se podría dividir en esas regiones, o sea, no estamos provocando un tsunami judicial, en cada una de esas regiones y donde diga el Senado de la República o el Parlamento, se escoge dónde se monta el tribunal y de ahí para abajo, por supuesto, los juzgados. Yo creo que frente al tema de la especialidad, en Chile funciona un modelo y en varios países en donde hay jueces, el mismo juez, allá se llaman ministros, el mismo magistrado, allá se llaman ministros, hay magistrados que son abogados y no abogados. En Chile funciona, son 3 abogados por 2 técnicos, por 2 no abogados. A mí me da miedo, digamos, que entremos a temas inconstitucionales por la función judicial y administrativa de justicia, que en Colombia pues somos ya bastante santanderistas. Yo preferiría eso hacerlo en una instancia superior. Por eso, un poco mi opinión es que dentro de los tribunales que he mencionado en esas 7 regiones, más bien haya un cuerpo ambiental de apoyo, digamos, con rango de magistrado auxiliar, que haya un biólogo, un forestal, un ingeniero, digamos, eso que lo decide el Instituto, la Academia de Ciencias, digamos. Por supuesto, para la región pacífica, el perfil del profesional interdisciplinario es distinto al de la región andina, algo así. Pero en términos generales, para terminar, yo propendo por esas salas ambientales y agrarias que estén apoyadas por profesionales interdisciplinarios de concurso. O sea, no es un tema de libre nombramiento, sino qué bueno que un biólogo se ganara el concurso de su vida ser el biólogo de la región andina. Qué bueno que un ingeniero forestal se ganara el concurso para la Amazonía. Y de esa forma, digamos, lo que reclama el mundo entero es especialidad. Y la decisión judicial, que es una decisión derivada de un rango constitucional, legal, tendría el soporte, el apoyo técnico que tantas veces reclamamos y que muchas veces la misma opinión echa de menos. Muchas gracias, doctor Oscar Darío. Muy amables por todas sus respuestas en este bloque. Bueno, pasamos así al tercer tópico, que está más relacionado con los fallos que se han ya emitido en materia ambiental hasta ahora. Y creo que un debate que se da continuamente es la eficacia de esos fallos. Si en efecto los fallos que han declarado, por ejemplo, derechos a la naturaleza, específicamente enfocados en los fallos en el Pacífico y la Amazonía, bueno, que el del río Atrato y de la Amazonía como sujetos de derechos, ¿cómo ven ustedes esa eficacia de esos fallos? ¿Y cuáles creen ustedes que son las dificultades que hay para la verificación del cumplimiento de esos fallos? Digamos que muchas veces se ha considerado que son fallos muy ambiciosos, que tienen un contenido simbólico muy importante, pero se ha debatido mucho sobre su verdadera eficacia y sobre cómo instrumentalizar esas órdenes que se dan en los fallos. Y por último, si pudiéramos abordar un poco el tema de la comparación en términos de eficacia de la acción de tutela pues, que se da en defensa de los derechos de la naturaleza y la acción popular. Le doy la palabra a la doctora Gloria Amparo.
Muy bien, bueno, muchas gracias. Yo debo señalar que cuando apareció la Constitución del 91, pues había mucha expectativa por los cambios que se estaban dando en el país en ese momento. ¿Y qué ha pasado? Por ejemplo, en lo que tiene que ver, en lo que concierne a la Corte Constitucional, a mí me llama mucho la atención diversos fallos muy interesantes que obedecen a temas que antes no se abordaban de manera expedita o que ni siquiera se hablaba de ellos. Ver, por ejemplo, en el tema de energía, sentencias como la de Urrá, sentencias como la de Pescadito, Chidima y Pescadito, que aborda temáticas de interconexión entre Colombia y Panamá, pero además temáticas mineras y de construcción de vías, o cuando hablamos también de temas de acueducto, alcantarillado y aseo, el derecho humano al agua, por ejemplo, sentencias como la de Isla de Barú, sentencias como la de Cantagallo, o las sentencias sobre Tierra Baja y Puerto Rey, que abordan de fondo estas temáticas que antes la gente no sabía ni siquiera cómo llegar ante un juez para reclamar por ellas. O en temas de responsabilidad, en temas, por ejemplo, de minería, como la sentencia de Drummond, o en temas tan de actualidad como el tema de antenas, la sentencia de Cañamomo, Loma Prieta, o la sentencia sobre antenas en Fresno, Tolima y en Bogotá. Cuando vemos ese cambio o esas nuevas temáticas, uno podría señalar que sí hay fallos interesantes alrededor de eso. Nuevamente en estos tiempos estamos hablando de fallos referentes a derechos de la naturaleza, muy cuestionados, muy discutidos, muy con la necesidad de analizarlos. Cuando hablamos que el río Atrato tiene derecho, o que la Amazonía tiene derecho, o que el río Magdalena, o que el Parque Nacional tiene derecho, ¿qué significa eso y cuál es el alcance de ese concepto? Yo personalmente creo que necesitamos mucho más contenido de esos fallos para poder entender mejor y poder saber cuál es el camino que quieren los jueces alrededor de estas temáticas. Creería inclusive que ha habido fallos que han sido positivos y que le han servido al país. El fallo, por ejemplo, del Consejo de Estado que prohibía las fumigaciones en parques nacionales. Creo que esos son fallos interesantes. El fallo que abordó de manera monumental el río Bogotá con más de 1000 páginas, inmensamente grande, y que dice uno hacia dónde vamos, pero es que un juez se dedicó durante mucho tiempo a poder tratar de sacar un fallo con componentes inmensos técnicos que pues hacerle la evaluación es necesario, pero es que no es fácil, no es fácil. Yo he encontrado fallos que el Consejo de Estado se ha demorado hasta 8 o 9 años para emitir, precisamente por esos componentes técnicos que se requieren tan fuertes alrededor del tema. Hay fallos, por ejemplo, de estos nuevos que hablan de derechos bioculturales, el tema, doctor Murillo, del río Atrato, donde más personalmente para mí, el tema de establecer a las comunidades como guardianes del río, ¿sí? Para mí esto fue muy interesante, es muy interesante en la medida en que ha permitido, por ejemplo, que los mismos que habitan y que se ven afectados por el río sean quienes se dirigen a protegerlo. Tengo mis inquietudes sobre el tema del alcance, del tema del derecho del río. Tengo mis inquietudes con respecto al tema del derecho del Parque Nacional, pero quisiera que los jueces nos dieran más luces alrededor de eso. Sobre la eficacia de los fallos, qué complejo, por ejemplo, un fallo como el río de Bogotá que inmiscuye a tantos municipios e inclusive a la nación entera, ¿sí? Y que se requieren de muchos recursos económicos para su cumplimiento, ¿sí? Sería muy bueno que estos fallos tuviesen dentro de las decisiones una mirada de qué implica el fallo en lo económico, en lo social,
inclusive en los tiempos, porque a veces encontramos fallos que le da la orden, en el caso de Santurbán le dio la orden al ministerio que en pocos meses realizaran unas actividades que no habían podido hacer en años, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto y cómo podría hacerse? La eficacia de los fallos en general son graves. Escuchamos al doctor Lizarazo, presidente de la Corte, diciendo es que no se están cumpliendo nuestros fallos, ¿sí? Y esto no solamente sucede con los fallos de la Corte Constitucional, sino con muchos más del Consejo de Estado, de la Corte Suprema. Y aquí hay la necesidad también de sentarnos a mirar cómo va a ser. La reforma que se ha planteado a la justicia implica también mirar esto, que la capacitación de los jueces es fundamental para el tema de sacar fallos que sean viables económicamente en el tiempo y en las tareas que inmiscuye. Y que no nos lleve, no nos aboque a situaciones como la de un juez que decía que en un humedal para promover el desarrollo sostenible debían hacerse proyectos, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas significan, y ahí sí señalo yo la necesidad de tener claros los componentes técnicos. Entonces, creería yo que los fallos en general no se están cumpliendo en el país por múltiples razones que es necesario que se miren y se aborden en una reforma a la justicia, y que es necesario que los jueces, para poder que emitan fallos en esos temas, requieren también de esa mirada o acompañamiento interdisciplinar para poder mirar cuál es el efecto económico, social que va a tener un fallo en materia ambiental. Gracias. Gracias, Gloria Amparo. Adelante, Gilberto. Gracias, Silvia. Bueno, yo quiero hacer varias reflexiones sobre esto. Lo primero es que el tema de la eficacia de una decisión judicial está atada a uno de los elementos que planteaban las personas que me precedieron en el panel, y es la necesidad de establecer criterios de diferenciación judicial. Me explico. La visión, la definición ulpianiana de justicia, digamos, debe acomodarse a unos nuevos dictados donde hay unos referentes que nos hacen distintos incluso dentro de nuestro territorio. Oscar Darío decía algo muy interesante de cómo estábamos divididos regionalmente. Y yo quiero, y lo voy a decir con todo el respeto del mundo, traer a cuento porque se me vino a la cabeza. Cuando yo era estudiante de consultorio jurídico en la Universidad del Norte en Barranquilla, leí una declaración de una persona a la que me tocó defender en ese entonces, sindicada de lesiones personales en una imputación que le hicieron. Y recuerdo, abro comillas para todos los efectos, que la declaración decía literalmente así, porque no se me ha olvidado a pasar de las décadas que han ocurrido. Yo estaba en la Cantona pasando Tronca de Guayacán cuando de pronto me sorprendió la hembra con la risueña, quizás porque en la noche anterior le había marcado 3 rayitas. En esa se me presentó un apunte, me armó palo de joropo y se formó la plomacera. Yo, que era nativo del Caribe, me costaba entender lo que estaba diciendo la persona a la que iba a defender. Digamos que la traducción era básicamente que yo estaba en la casa pasando un guayabo porque había tomado trago en la noche anterior. Mi señora estaba feliz porque habíamos tenido 3 relaciones sexuales, se me presentó la amante y me tocó golpearla. Imagínense un juez pastuso o un juez boyacense valorando en Santo Tomás Atlántico esa declaración. Los códigos culturales que nosotros tenemos y que son tan variopintas de región en región, hace absolutamente necesario, digamos, no solamente la especialidad, sino que las personas que acometen ese tipo de estudios en territorios tengan conocimiento de cuáles son los códigos y patrones culturales en ese, llamémoslo, distrito judicial, en ese departamento, en ese municipio. Y esto no es un invento. La Ley Cuarta 1913, que era el antiguo Código Régimen Político Municipal, exigía que para ser juez, para ser fiscal, juez superior en ese entonces, ser magistrado de tribunales, ser fiscal, se requería ser oriundo del sitio donde se administraba justicia. El proyecto de ley estatutaria, lo que pasa es que la Corte Constitucional lo declaró inexequible, el artículo 128 también lo exigía. Obviamente nos vino todo un tema de carrera administrativa que podía, digamos, de alguna forma violentar esa exigencia del proyecto de norma. Entonces, ese es un tema que precede, pero que influye en la forma en que se implementa una decisión judicial.
Lo segundo, una decisión judicial en puridad de término es una fuente del derecho. Y la fuente del derecho, digamos, su basamento fundamental es que se cumpla, así como las leyes tienen un efecto general, impersonal y abstracto, las decisiones que provee el órgano judicial están hechas para cumplirse, no para hacer exhortos, no para dar consejos, no para llamar al orden. Y en este tipo específico de decisiones que incorporan unos elementos estructurales que llaman a la articulación, tienen efectos presupuestales en el tiempo, donde el destinatario de la orden a veces son grupos de personas o son entidades que incluso suelen ser indeterminadas. Yo estoy oliéndome venir que en algún momento es posible que lleguemos a un extremo absolutamente apocalíptico, y es que de pronto la Corte Constitucional pueda declarar el estado de cosas inconstitucional por el incumplimiento de las decisiones que proveen no solamente de los jueces al interior de la base de la pirámide judicial, sino de las mismas altas cortes. La doctora Gloria Amparo lo ponía, digamos, decisiones como la de la Amazonía, del 5 de abril del 2018, la Sala Civil de la Corte, al interior de las mismas que se han emitido en el Consejo de Estado y de la misma Corte Constitucional, están más que incumplidas, a veces casi que burladas. Pero eso adicionalmente redunda en otro tema no menos importante, y es que es el violentamiento más franco al acceso a la justicia. Porque es que el acceso a la justicia no se agota con la posibilidad de que los usuarios acudan al aparato jurisdiccional del Estado. El derecho al acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva realmente se colma, realmente se satisface en la medida que se pueda obtener una decisión judicial, pero que la misma sea cumplible en el tiempo en plazos razonables. Porque si no, la sentencia queda única y exclusivamente con el propósito de enmarcar. Entonces, los problemas que la justicia está que se están resolviendo en sede jurisdiccional, digamos, casi que están en este momento replicando las causas que dieron origen a los incumplimientos habidos tanto en el órgano ejecutivo como en el órgano legislativo. Y remato con esto. Lo planteaban ustedes ahorita también. El tema no es de reformar o a la justicia o, en el caso ambiental, a las corporaciones o al ministerio. Aquí el problema estructural, yo insisto en que es de acceso. Y para que ese acceso se garantice, la discusión no tiene que anidarse en temas de logística, en temas de andamiaje del Poder Judicial, en temas de administración del Poder Judicial, en temas de requisitos para ser magistrado de las altas cortes. En el ejercicio metodológico que hicimos, por ejemplo, el año pasado en la Procuraduría, donde se consultaron a 9.000 ciudadanos y se hicieron 33 talleres en todos los distritos judiciales de Colombia, digamos, uno validaba, porque eso ya, digamos, una verdad sabida, que el apetito de la gente es que sus problemas, que el que le robaron el celular lo cojan preso, que el que tuvo un problema con el vecino, digamos, el problema sea soluble y sea soluble inmediatamente. Si las casas de justicia, si las inspecciones de policía, si las secretarías de gobierno, si los centros de conciliación y las inspecciones, todas funcionaran, realmente la justicia funcionaría como una especie de última ratio en el ciclo del control social, y realmente la mayoría del problema se agotarían en sede administrativa, donde muchos de ellos podrían evacuarse. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Gilberto. Gilberto, creo que tu perspectiva en este asunto es bastante importante. Adelante. Yo creo que mi tocayo abrió un debate bien interesante sobre, y hay una discusión inclusive aquí en los Estados Unidos, donde la EPA, ustedes, obviamente las competencias de los estados en materia ambiental son bien importantes, pero la EPA tiene oficinas regionales, en lo que planteaba el magistrado Oscar Amaya, que me gustó mucho lo que planteó. Y hay un debate entre una corriente de la Corte Suprema en el sentido de que es tan importante tomar estas decisiones frente a la sociedad que no se la pueden dejar a las agencias del Ejecutivo, en decisiones que normalmente tomaba la Agencia de Protección Ambiental, en protección de los estados. Es una línea de pensamiento jurídico muy alineada a las tendencias de derecha en los Estados Unidos.
y todo un tema de activismo judicial. Y mi tocayo plantea, no, esto hay que dejárselo en un planteamiento acá, muy liberal, hay que dejárselos a las agencias del Estado que resuelvan estos problemas, a las otras instancias que los resuelvan antes que llegue acá. Ahí hay un debate. Y ese debería ser así. La práctica nos muestra en Colombia que no necesariamente se hace porque llegue nada más al sistema judicial, a la justicia en general, sino que al sistema judicial, sino que también hay mucho activismo judicial en decisiones que a veces uno desde la perspectiva del Ejecutivo dice, pero debería tener más libertad para tomar decisiones de política pública. Y yo creo que ese todavía no es un debate agotado. Ahora bien, en estos fallos, y coincido plenamente con lo que se ha dicho en términos simbólicos, me parece que han sido muy importantes. Sobre todo muy importantes, como lo mencionaba la maestra Gloria Amparo y lo decía mi tocayo Gilberto también, ha sido muy importante para las regiones y ha sido muy importante para los grupos y pueblos étnicos. Si nosotros miramos el fallo de la Amazonía en términos de pueblos étnicos y lo miramos en términos de los derechos suprageneracionales, intergeneracionales, si lo miramos en términos de lo que sucedió con la sentencia T622 de la Corte Constitucional con los derechos del Río Atrato, ahí hay unos elementos importantísimos desde lo simbólico, de grupos de la sociedad que realmente en la estructura de diálogo no se han tenido en cuenta. Eso es clave. Y temas nuevos que el país debe reflexionar sobre ellos. Ahora, en términos filosóficos y conceptuales también. Mire, el solo hecho de gobernanza del atrato, cuando se habla de que el atrato debe tener representante legal del Estado en cabeza del presidente y de las comunidades que lo han conservado y han siempre hecho un esfuerzo para conservarlo a pesar de las hostilidades y de las violaciones de los derechos de esas comunidades. Hay un planteamiento de fondo supremamente importante. Ahora bien, vean lo que tiene que ver con la operacionalización de esos fallos para su implementación. Ahí realmente pareciera que se hace más con el deseo que con criterios de viabilidad de su ejecución, de su cumplimiento. A mí me correspondió obviamente implementarlo relacionado con crear la estructura institucional en lo relacionado con ambos fallos, tanto el fallo de derechos del Río Atrato y la sentencia T622 y la Amazonía. En el primero, el Río Atrato, yo decía, pero aquí me toca prácticamente crear un gobierno nacional alterno para cumplir. Y es teniendo en cuenta, el fallo sugiere que el representante legal de los derechos del Río Atrato debe ser el ministro de Ambiente, sugiere. Es el presidente, pero sugiere que se le designe esa tarea al ministro, se le asignó. Pero ustedes creen que en el mundo real el ministro de Ambiente tiene la posibilidad política de mover al ministro de Hacienda o al de Defensa? No. No, entonces yo creo que hay un tema de diseño institucional que los fallos deben tener en cuenta y en la realidad cómo opera. En el caso de la Amazonía, una sentencia extraordinaria, pero luego en la operacionalización. Si ustedes miran, por ejemplo, las órdenes, la tercera orden, para colocar un ejemplo, los municipios de la Amazonía aún no implementan sus planes de ordenamiento territorial. Oiga, pongamos un pie en la realidad. Habían en la Amazonía zonas que no tenían municipio. Nosotros creamos los corregimientos municipalizados en el 2018 de zonas de resguardos indígenas, porque no se le había dado el estatus de entidad territorial. Entonces, hablar que los municipios de la Amazonía deja la mitad de la Amazonía sin cubrir. El fallo. Y vuelve al punto que decimos que por eso se deben tener la asesoría de técnicos especializados en el tema y lo que decía mi tocayo Gilberto, que hayan caminado el territorio y lo conozcan. Porque en el momento del fallo no toda la Amazonía tenía realmente municipios debidamente constituidos. Si ustedes miran la cuarta orden,
Las CAR de la Amazonía aún no tienen los planes de acción para contrarrestar la deforestación. Lo decía el magistrado Oscar Amaya. Allá lo que hay es unos héroes que tienen la mitad del territorio y no saben qué hacer con él frente a una serie de redes criminales tratando de tomarse ese territorio. Entonces, decir que estas CAR con recursos de dónde, cómo lo van a hacer, no tiene siquiera el ministerio, van a tener los planes para, pues no, yo no creería, cuando ese es uno de los desafíos que tiene el mundo global. No hemos podido todavía controlar la deforestación en la Amazonía. No lo hemos podido controlar en el bioma del Congo. Yo recuerdo en una charla, en uno de las discusiones, que estábamos con el presidente Santos y el príncipe Carlos, que está muy de moda estos días, ¿no? Por todo lo de Mega, ¿no? Pero bueno, él decía, mire, me volví viejo y no pudimos controlar la deforestación, porque era una de sus causas, es una de sus causas. Entonces, decir que estas corporaciones lo van a hacer, yo creo que ahí los fallos son fallos más con el deseo. Yo creo que eso tiene que revisarse. Y lo otro, que es un tema ya muy operativo y muy de implementación, y lo mencionaba el magistrado Oscar Amaya, es realmente si tuviéramos un juez ambiental en la Amazonía, eso hace la diferencia. Si ustedes miran la estructura, cuando yo estaba, ni siquiera teníamos los fiscales para poder hacer el seguimiento y las investigaciones correspondientes. Pero hay fallos que muestran el camino. Lo decía la magistrada Gloria Amparo. El fallo del río Bogotá, la magistrada Villamizar se ha dedicado plenamente a eso. Se estaba 4 ministros. Yo feliz que tenía ahí sentado al de Minas, tenía al ministro de Vivienda, a todo el mundo. Sí, cúmplanle a la magistrada, porque no, el problema no es mío. Entonces yo creo que eso sirvió, pero usted necesita un magistrado solamente dedicado a eso. Son temas que hay que resolver. Y el otro fallo que me parece muy interesante de César Palomino, sobre los cerros orientales. Ese fallo fue un fallo que a mí me tocó la implementación de ese fallo, y fue un fallo muy bien pensado desde el punto de vista de las reales capacidades que teníamos para hacerlo, y lo logramos. Entonces yo creería que hay experiencias que pudiesen guiar para poder tener fallos que realmente se puedan implementar. ¿Por qué? Porque la gente entonces deja de tener confianza en el sistema judicial, porque dice que los fallos realmente sirven para buenas discusiones académicas, pero no realmente para cambiar realidades. Gracias, Luis Gilberto, por esa intervención. Adelante, Oscar Darío. Gracias. Bueno, yo muy brevemente, digamos, quisiera opinar entre ese debate que se ha presentado sobre la eficacia de los fallos de contenido ambiental, digamos, estos fallos de tutela o populares, y con el mayor respeto, porque yo soy juez de la República y me ha faltado por respeto a todos mis compañeros de la rama, no estoy muy convencido que estos fallos, digamos, que han salido declarando a la naturaleza como sujeto de derechos, no estoy muy convencido, como lo menciona Gilberto, que estén funcionando. Digamos, por supuesto crean una expectativa, crean una sensación de confianza en la comunidad, de que los están escuchando, pero vaya, cúmplanos. Entonces, digamos, eso en la práctica está generando una, digamos, no una denegación, sino, digamos, una desconfianza en la jurisdicción en general. Yo me hacía la pregunta, bueno, ¿por qué no se cumplen los fallos en Colombia? ¿Por qué no se cumplen? Y yo diría, así a manera de resumen, tres razones. Primero, porque llegan tarde. Digamos, llegan en la jurisdicción ordinaria, en la contenciosa, por razones de la congestión, altísima congestión judicial. Los fallos llegan 8 o 10 años, ya digamos, ya el para qué. Segundo, porque no leen la realidad. Digamos, este mundo es cambiante, este es un mundo que va evolucionando, ya ese ecosistema no está ahí, ya esa quebradita no está, ese pasivo ambiental ya no está. Y tercero, porque generan unas expectativas que no pueden ser atendidos por capacidad económica. Entonces, como lo dice Luis Gilberto, yo hablaba con algún ministro y no está en esta sala, me decía un ministro, colega de Luis Gilberto, me decía, mire, me crearon, un juez me nombró representante legal de un ecosistema que en 400 años no ha podido manejar el tema, pues, ¿cómo lo voy a hacer yo en un año? Entonces,
Comparo la sentencia que mencionaba Gloria Amparo y Gilberto, la sentencia del Río Bogotá, que fue una sentencia de acción popular, donde se fija una hoja de ruta sin necesidad de declarar al Río Bogotá como sujeto de derechos, versus las otras, digamos, sentencias. Entonces, una y otra son importantes y me ha faltado, por eso lo insisto con el mayor respeto, pero no estoy muy convencido que las sentencias que declaran sujeto de derechos a la naturaleza estén generando la eficacia y la seguridad jurídica que demanda los ecosistemas y la ciudadanía. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas por estas respuestas. Y para concluir y para cerrar, digamos a manera de conclusión de este debate, les formularía una pregunta muy concreta para 2 minutos cada uno. Y es, ¿cuáles son entonces esos retos y perspectivas desde el punto de vista orgánico de una justicia? ¿Qué se espera de una justicia ambiental, jurisdicción, etcétera? ¿Qué sigue? Y 2, ¿qué se espera de los fallos ya efectivamente, de las sentencias en temas de justicia ambiental? Empiezo con la doctora Gloria Amparo Rodríguez. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Pues yo creo que necesitamos fallos con un contenido que nos permita entender el alcance de qué es efectivamente lo que se quiere y que se puedan cumplir. Creo que esos fallos deben caracterizarse por ser fallos muy claros, por ofrecer decisiones que contengan elementos o rutas, como lo planteaba el doctor Oscar Darío, rutas que nos permitan saber cómo es que se van a cumplir, teniendo en cuenta realidades, teniendo en cuenta las realidades económicas, las realidades sociales, las realidades ecosistemas, que se aborden de manera integral, o sea, que se aborden de manera integral, creo que sería importante. Creo que la perspectiva ahora es que desde hace mucho tiempo, yo no sé, doctor Oscar Darío, pero creo que desde hace mucho tiempo venimos hablando sobre la necesidad de hablar de una justicia que tenga en cuenta estos elementos con una especialidad concreta, que tenemos que determinar cómo va a ser. Creo que nos escuchen, es importante que se tenga en cuenta en una reforma de la justicia esto. Creo que después de la pandemia los conflictos ambientales no van a disminuir, van a incrementarse. Y si se van a incrementar, ahí sí que va a ser oportuno, necesitamos abordar estas tareas de esa manera. Creo que aquí necesitamos el acceso a la justicia y necesitamos el acuerdo de Escazú. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gloria Amparo. Doctor Gilberto, la misma pregunta, retos y perspectivas. Bueno, digamos que yo comenzaría diciendo que nosotros no podemos seguir permitiendo que los ciudadanos que antes habían volcado su confianza en el Poder Judicial se desestimulen con este tipo de decisiones. Y yo lo he dicho en varios espacios académicos, y es que en los tránsitos de las diferentes evoluciones que han tenido los estados, del Estado liberal, del Estado de Derecho, del Estado social, y a lo que podríamos llamar hoy, o a la ambición de tener un verdadero Estado de Derecho ambiental, cambiaron los roles de los poderes públicos. El poder legislativo, destinatario tradicional de la voluntad popular, perdió su credibilidad y parte de alguna legitimidad política, pero adicionalmente porque se pronuncia a través de leyes que por definición tienen una vocación general, impersonal y abstracta. Y el Ejecutivo, y particularmente tratándose del Sistema Nacional Ambiental, está tan atomizado en competencias y en habilitaciones legales que a veces se traslapan o se contradicen, que ponen al ciudadano en un peregrinaje que hacen que se desestimule de poder acudir a los órganos de la administración pública. ¿Qué pasó? Se volcó hacia el Poder Judicial. Y he puesto este ejemplo como situación para graficar lo que pasa. El doctor Oscar Darío podrá refrendar lo que estoy diciendo. Yo en los tiempos que en alguna oportunidad trabajé en la Corte Constitucional y en la Corte Suprema, jamás vi una manifestación al frente del Capitolio o al frente del Palacio Presidencial. Pero a uno no lo dejan trabajar todos los días que hay habiendo manifestaciones al frente del Poder Judicial, del Palacio de Justicia, porque la ciudadanía se ha sentido conectada con los jueces, especialmente los jueces de las altas cortes, donde los temas que abordan tienen una sensibilidad superlativa y la especialidad ambiental no es la excepción. Entonces, las decisiones tienen que construirse
a partir de un referente que para mí, digamos, es la base teleológica que debe inspirar esto. Y es que la decisión es una fuente y como fuente debe cumplirse, porque es que si no, digamos, se derruye su verdadera esencia. Y lo tercero, en lo que he hecho mucho énfasis, es en el conocimiento de las realidades. Por eso traía a cuento un ejemplo, una situación personal que me ocurrió hace 20 y pico de años, pero que de alguna forma grafica lo que pasa en territorios cuando hay desconocimiento de la realidad cultural, de la realidad política, de la realidad económica, de la realidad jurídica, de la realidad ecosistémica. Pero además teniendo como referente una cosa que no se ha tocado, pero que no es menor, y es que cuando de operativizar una decisión se trata, una de las sorpresas que yo me he llevado es que la mutación que existe en los funcionarios públicos destinatarios de órdenes generan un caos de cara al cumplimiento. Cuando hay una sentencia judicial que ordena a tales municipios, que ordena a tales departamentos, a tales corporaciones autónomas, algunos ministerios con énfasis específico en algunas direcciones de esos ministerios, y esa población es tan flotante que en el interregno entre que entra un funcionario y otro, apenas hay que hacer la mesa de instalación para ver en qué va la verificación del cumplimiento de la sentencia. Con los jueces no pasa eso. O son de carrera o son jueces de periodo, como se trata a los magistrados de altas cortes, que son 8 años, y eso garantiza un mínimo de consistencia en las personas que producen las decisiones frente a los destinatarios de la misma. Muchas gracias, apreciado doctor Gilberto. Y doctor Luis Gilberto, la misma pregunta, ¿qué perspectivas tiene hacia adelante este reto de la justicia ambiental en términos de organización y de fallos, de sentido y contenido de los fallos? Yo concurro con el magistrado Amaya en el sentido de que, con Oscar Darío, de que la ruta de cumplimiento basada en realidades es fundamental, el cumplimiento de los fallos. Concurro con mi tocayo Gilberto en términos que no podemos darnos el lujo de perder la confianza en la justicia y sobre todo en la justicia ambiental como existe hoy, con las especialidades que existe hoy. Y obviamente lo que concurro con la magistrada Gloria Amparo en el sentido de que los conflictos ambientales no tienden a disminuir, van a aumentar, y es una megatendencia, eso es un tema global. Todo lo relacionado con desplazamiento climático, con estrés hídrico, con inundaciones, incendios, en fin, vamos a tener muchos más conflictos ambientales, ojalá y no fuera así. Y en ese sentido se requiere precisamente que el país se reinvente, se repiense en términos de su justicia ambiental, en todos los sentidos, pero en términos de su justicia ambiental. Y yo creo, e insisto también, como lo decía la magistrada, de que un paso importante en ese sentido es la ratificación del Acuerdo de Escazú y su implementación, porque es un acuerdo regional. No vamos a tener la posibilidad de solucionar muchos problemas ambientales si no estamos en un sistema de cooperación entre los países. Y yo creo que ese tratado abre una puerta importante. Además, que es una señal que le está mandando la región de América Latina al mundo, de las pocas cosas en que nos estamos poniendo de acuerdo en la región. Así que esas serían mis reflexiones finales y quiero finalmente decir que realmente hoy confirmé, porque siempre me siento orgulloso de los juristas y las juristas colombianas, porque aquí realmente he aprendido mucho y se ve que por algo lideran realmente en términos legales a América Latina y son ejemplo en todos los escenarios donde participo en estos días. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Gilberto. Doctor Oscar Darío, la misma pregunta, retos y perspectivas de esta justicia ambiental que nos vienen, sobre todo usted como magistrado de una de nuestras altas cortes. Claro que sí, digamos, realmente pues lo han insistido los Gilbertos, es la confianza en el Estado de Derecho. Eso es clave, que se mantenga la confianza en el Estado de Derecho. ¿Cuál es el estado del arte? Que es bueno que los oyentes y los que nos han acompañado esta tarde, ¿qué está pasando hoy rápidamente? Se presentó el gobierno presentó un proyecto de jurisdicción agraria en el Congreso en diciembre de 2019, a pesar de la insistencia de muchos de nosotros y de otros pues, más acreditados de que se incluyera lo ambiental
no fue posible, el tema fue aprobado en primer debate, en segundo debate, y no faltaba, hay que acatar las decisiones de la democracia. El proyecto fue aprobado en Cámara en primer debate y en segundo debate solo con lo agrario, y está en este momento, pasó a Senado para el tercer y cuarto debate. ¿Pero por qué menciono eso? Porque, digamos, yo insisto con el mayor respeto que la justicia agraria sin lo ambiental no funciona, y la justicia ambiental sin tener en cuenta lo agrario viceversa. O sea, aquí el juez, así como el juez civil resuelve en Colombia temas de filiación, contratos, arrendamiento, títulos ejecutivos, pues ese juez agrario y ambiental debería tener la capacidad de resolver lo agrario y lo ambiental. Nos sorprendió mucho en el trámite parlamentario que llamémoslos los líderes del proyecto en lo agrario, supremamente celosos para no incluir nada ambiental. Y en un proyecto también que se presentó en la Cámara, que no avanzó mucho, los líderes ambientales de ese proyecto no querían escuchar a lo agrario. Digamos, ese es un tema que hay que oírnos. O sea, como dice Luis Gilberto y Gilberto, hay que caminar la provincia. La provincia no es blanco ni negro, la provincia es gris, es agrario y ambiental. Entonces, la perspectiva es con ese proyecto o más adelante seguir insistiendo en esa creación de esa especialidad, apoyar los mecanismos alternos de solución de conflictos. Deben ser jueces, juzgados inclusive itinerantes, juzgados que resuelvan rápido los problemas agrarios y ambientales para que no se vuelva un caldo de cultivo. Y repito, pues especializar a la justicia y confiar en ello. Muchas gracias, doctor Oscar Darío. Yo creo que si ustedes están de acuerdo, nos gustaría compartir con ustedes, y que el que se sienta libre de responder, pues atender un par de las preguntas que nos ha formulado los asistentes el día de hoy. Doctora Silvia. Sí, gracias, Gustavo. Pues nos preguntaron, y lo acabas de mencionar, Oscar Darío, creo que te va a tocar responder la pregunta, pero ¿qué rol tendrían, si los tienen, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos dentro del marco de las necesidades que justifican la creación de una nueva jurisdicción para resolver todos los conflictos socioambientales? Tendrían que tener una influencia, digamos, importante, una gran influencia. Hay muchos temas que se pueden resolver sentando a las partes, sentando a quienes están enfrentados, a quienes tienen una discrepancia, a una corporación y una empresa de transporte. Yo creo que los mecanismos de solución de conflicto, alternativos de solución de conflicto, deben promoverse, deben estimularse, inclusive llegar al tema del arbitramiento en materia ambiental. Yo, digamos, ese es el otro extremo. Yo creo que ya no hay razones para decir que estos son temas públicos, hoy todo es público, el acceso es público. Hoy esta virtualidad nos ha colocado ha acortado las distancias, los decretos del COVID, digamos, hoy la solución de estos conflictos pasa porque ya no hay que esperar, hay que sentarse a resolver el tema. Por eso yo creo que frente a esa pregunta, Silvia, sin ninguna duda, hay que incentivar, promover los mecanismos de solución de conflicto alternativa. Claro, ¿eso qué supone también? Supone también hay que superar ese temor a las CIAs. Por razones históricas, ustedes saben, una conciliación era terriblemente perseguida, terriblemente deslegitimada, vilipendiada, satanizada. Ese tema hay que superarlo. Hoy el tema es justicia pronta, efectiva y real. Y en eso los mecanismos alternos de solución de conflictos tienen un factor predominante. Muchas gracias, doctor Oscar Darío. No sé si alguno de nuestros demás panelistas también quisiera pronunciarse en algún sentido sobre esa pregunta. Bueno, pues lo que plantea Oscar fue totalizador, pero yo quiero traer a cuento una circunstancia. Por ejemplo, el año pasado que se inauguró un centro de conciliación, el año antes pasado que se inauguró un centro de conciliación en Villavicencio, que estaba desprovisto, por supuesto, de tal. Nos llevamos la sorpresa que ese distrito judicial, los magistrados tanto de la jurisdicción ordinaria como los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo de Villavicencio, conocían no solamente las contiendas habidas al interior del departamento del Meta, sino conocían de 5 departamentos, casi todos por supuesto del sur del país, y de 4 municipios del sur de Cundinamarca. Entonces, cuando uno les lleva esa alternativa,
a la jurisdicción formal, digamos que estos mecanismos alternos de solución de conflictos, los más funcionan como una especie de tanque de oxígeno para el Poder Judicial en la disputa de las contiendas que definitivamente sí o sí tienen que llegar allá. Y que, como he dicho en varios momentos, para que la justicia funcione como última ratio en el ciclo del control social. Eso yo creo que es absolutamente fundamental y por eso, digamos, la resolución de los conflictos al interior de instancias que no necesariamente sean de naturaleza jurisdiccional es fundamental y más en este tipo de contiendas como las ambientales. Y sabe que hay un tema clave ahí, Tocayo y Gustavo, y es lo que tiene que ver con la justicia desde la perspectiva étnica. Porque yo creo que hay elementos bien interesantes para el país de cómo estructurarla frente a lo que tiene que ver con los asuntos ambientales. Ese es un elemento sumamente importante. Hay otro elemento, hay otra pregunta que nos formula Juan Diego Espinosa, que viene muy al lugar a propósito del tema de unidad de criterios, eficacia en estas sentencias que han declarado a la naturaleza como sujeto de derechos. Incluso algunos de los actores de estas acciones, algunos de los demandantes en alguna conversación nos comentaba, hombre, ¿qué falta hace que haya unos criterios unificados para saber cuándo sí y cuándo no procede? ¿Qué debería contener un fallo que reconozca a la naturaleza como sujeto de derechos? Él nos pregunta, Juan Diego específicamente, si aportaría la eficacia una sentencia de unificación de la Corte Constitucional sobre los ecosistemas como sujetos de derechos, digamos como para tener unidad de criterios frente a esas tutelas, finalmente zanjarlos y salir de esa incertidumbre. ¿Quién quisiera de pronto darnos su opinión sobre esto? Gracias, Gustavo. Sí, yo diría, digamos, que lo que pasa es que uno es el mundo ideal y otro el mundo real. Para las sentencias de unificación, digamos, en los términos del artículo 102 del Código, el CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo, para que haya posibilidad de sentencias de unificación se requiere que se acrediten similares supuestos fácticos y jurídicos. Y eso, naturalmente, en temas ambientales, pues es imposible. O sea, tendría que ser que haya 10 sentencias, 10 procesos por el tema del atrato, 10 en la Amazonía. Entonces, digamos, el tema en medio ambiente no es tan fácil. No es tan fácil porque uno de los el requisito esencial de las sentencias de unificación es que haya identidad fáctica y jurídica. Otra cosa es que haya líneas jurisprudenciales. Son dos cosas distintas. Por eso, frente a la figura de la unificación, sentencias de unificación, yo no la veo tan viable, lo cual no quiere significar que las cortes fijen líneas jurisprudenciales, digamos, cómo vamos a regular los temas de participación, cómo vamos a resolver los temas de consulta previa, cómo vamos a resolver los temas de áreas protegidas, cómo vamos a manejar los temas de ecosistemas estratégicos, que es distinto a sentencias de unificación. ¿Alguno de nuestros panelistas? Muchas gracias, doctor Oscar Darío. ¿Quisiera agregar algo más sobre esta pregunta que nos formula Juan Diego? Bueno, Juan Diego, gracias por la pregunta. Voy a añadir una pequeña cosa porque la precisión que hace Oscar es muy importante. Ahora, Juan Diego la plantea más desde la perspectiva de la Corte Constitucional. Oscar hace la precisión al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa, pues en la medida que es muy improbable que se colmen los requisitos del 102 del CEPACA, en la medida que cada ecosistema siempre va a ser diferente. Entonces la protección o la declaratoria de sujetos de derechos de un cuerpo hídrico, digamos, en la costa caribe va a ser diferente al Pacífico o a un ecosistema de páramo. En fin, eso, digamos, casi que va a ser inviable que se colme uno de esos presupuestos. Y si lo hace la Corte Constitucional, la dificultad, digamos, operativa que yo le vería a esto es que normalmente la Corte acomete este tipo de decisiones que cuando hay conflictos entre salas de revisión, o sea, salas de revisión compuestas únicamente por 3 magistrados y cuando se quiere unificar se lleva a la plenaria, como por ejemplo en el caso del San Juan de Dios en el 2008, cuando se declaró el estado de cosas inconstitucional, cuando el tema del UPAC en el 2007, por poner algunos ejemplos de ese tipo de decisiones. Y las declaratorias de sujetos de derechos se han emitido además en el seno de toda la jurisdicción, no solamente la jurisdicción constitucional. Entonces casi que vendría la Corte a tratar de uniformar
y de unificar providencias que se han emitido en el seno de la jurisdicción ordinaria civil y en el seno de la jurisdicción contenciosa administrativa, no solamente la constitucional. Entonces, esas situaciones yo las hago ver como muy difíciles para que se produzca un fallo de unificación en ese sentido. Muchas gracias, doctor Gilberto. No sé si el doctor Luis Gilberto quiera agregar algo sobre este tópico. Que tomen las decisiones que nos ayuden realmente a implementarlas. Muchas gracias. Definitivamente lo que yo sí creo, y lo planteaba Oscar Darío, el maestrado, es sí se requiere con mucha objetividad, desprovistos de cualquier pasión, mirar hasta dónde realmente nos ha servido este planteamiento de la naturaleza con sujeto de derechos y cuál debe realmente ser el alcance. Ahí todavía hay tela para cortar. Bueno, pues muchísimas gracias en aras del respeto por el tiempo, tanto de ustedes como de los asistentes. No vamos a poder hacer más preguntas, pero esperamos pronto volverlos a convocar en unos meses cuando esto siga nutriéndose. Les agradecemos muchísimo su participación, el apoyo de todos quienes organizaron este espacio, especialmente de Oceans 5, que está apoyando esta iniciativa para discutir este tema. Y nada, los esperamos muy pronto de nuevo. Aquí los convocaremos con seguridad. Gracias, gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas Felicidades. gracias a todos. Hasta luego. Buena tarde a todos. Hasta luego.